Bienvenidos a esta lección sobre el filósofo Emmanuel Kant. Soy Juan Paulo Martínez. La filosofía de Emmanuel Kant tuvo un impacto muy importante, quizá más grande que la revolución copernicana en la ciencia, y con unas consecuencias muchísimo más extensas que las que trajo consigo la revolución americana en política. Kant es importante cuando menos por dos cosas. La primera es porque creó una nueva síntesis entre el racionalismo y el empiricismo, y la segunda es porque destruyó la síntesis clásica que Tomás de Aquino había traído en su trabajo en relación a la teología natural. Kant creció entre la mezcla del pietismo, que era un movimiento religioso alemán que encabezó Philipp Spener y otros, y también fue influenciado por el iluminismo, especialmente por Juan Jacobo Rousseau. Durante el iluminismo, el método de investigación que se utilizaba combinaba elementos de la inducción y de la deducción, buscando lo que se llamó la lógica de los hechos. Lo que hacía el investigador es juntar los hechos inductivamente y empíricamente y después buscar los patrones de las leyes universales que operaban en esos hechos. Este método fue empleado, por ejemplo, en filosofías como las de Montesquieu o en las teorías económicas de gente como Adam Smith. En el iluminismo había pensadores que negaban el poder de Dios. Por ejemplo, Paul H.D. de Holbach se declaró enemigo personal de Dios, y ellos concluían que la hipótesis de Dios, entre comillas, ya no era necesario para explicar los hechos del universo y la vida humana. La teoría de la generación espontánea, una nueva teoría, capturó a muchos de estos pensadores que creyeron en ella. Es oportuno decir que esta teoría de la generación espontánea ha sido negada en varios ensayos por algunos científicos importantes que no ven la coherencia de la misma. Es importante mencionar a pensadores de la época como Gotthold Ephraim Lessing. Los que han leído un poco se recordarán lo que se conoce como la zanja de Lessing, porque él proponía una especie de agujero o de zanja o de hoyo que separaba al mundo del reino metafísico y teológico. Es decir, no había manera de conectar ambos reinos o ambos mundos. Este es un trazo muy importante de escepticismo. Emmanuel Kant aparece en la escena del iluminismo, insistiendo que nadie podía destruir su creencia personal en Dios, pero también decía que el conocimiento de Dios no se podía demostrar por la razón pura de la ciencia. Emmanuel Kant nació en Königsberg, en el este de Prusia, en 1724 y murió en 1804. Dicen que jamás viajó más de 100 millas lejos de su casa. Fue un hombre bastante disciplinado. Daba sus paseos todos los días a la misma hora, a las 4:30 de la tarde. Y dice que los problemas que embargaban a Kant eran dos: las estrellas encima de él y la ley moral dentro de él. Fue también un estudiante de los trabajos de Isaac Newton y escribió artículos académicos en el campo de la astronomía. Kant estaba apenado por el dogmatismo racionalista, su oposición a incorporar los descubrimientos empíricos en sus modelos matemáticos a priori, y también estaba muy apenado por el empiricismo, específicamente el escepticismo de Hume, porque sus teorías de la causalidad hacían que el conocimiento científico fuera prácticamente imposible. Emmanuel Kant se preguntaba: ¿qué es necesario para que el conocimiento tenga lugar? ¿O bajo qué condiciones el conocimiento es posible? La síntesis de Kant incorporó elementos tanto del racionalismo como del empiricismo. Estaba de acuerdo con los empiricistas en que el conocimiento empezaba con la experiencia,
Pero también decía que no todo el conocimiento provenía de la experiencia. Kant entonces habló de un conocimiento a priori, es decir, anterior a la experiencia. Estaba de acuerdo con David Hume: ninguno de nosotros experimenta directamente la causalidad, pero también rechazó la noción de que la causalidad era simplemente un hábito psicológico de conexión. Para Immanuel Kant, el conocimiento comienza con el sentido diversificado o diverso, el cual recibe las sensaciones y las impresiones. Estas sensaciones, sin embargo, pues son de alguna manera acomodadas en las categorías de nuestras mentes. El conocimiento es algo sinergista, un proceso entre los sentidos y la mente. Entonces llegamos a lo que Kant llama las intuiciones puras del espacio y del tiempo. Ninguno de nosotros puede percibir el espacio y el tiempo, decía Kant. No podemos experimentarlas en sí mismas. Sin embargo, todas nuestras percepciones sobre el tiempo y el espacio son reales, como intuiciones a priori. Las intuiciones puras del espacio y del tiempo nos permiten distinguir los datos individuales de la experiencia y usar palabras que nos permitan expresar la realidad. La mente es la que provee la unidad en la diversidad de mis experiencias sensoriales. Para Kant, nosotros no podemos conocer al ser en sí mismo, al ser de las cosas. Es la mente la que provee la unidad de la diversidad de mis experiencias sensoriales. El sujeto que ordena el conocimiento es el ser, pero nosotros no podemos conocer al ser a través de las percepciones de los sentidos inmediatos, sino a través de lo que Kant llama la unidad trascendental de las apercepciones trascendentales del ego. Para Kant, el conocimiento está limitado al reino de la experiencia empírica. La diversidad de las sensaciones es la roca principal del conocimiento. El único reino que experimentamos por las percepciones sensoriales es el mundo de los fenómenos o fenomenal. Fenómeno pues es una palabra que deriva de otra palabra griega que significa manifiesto, que se refiere a las cosas que son evidentes o manifiestas a nuestros sentidos. Entonces el mundo fenomenal es el mundo de las apariencias o el mundo como lo experimentan nuestros sentidos. El mundo es real para Immanuel Kant, sin embargo nuestro conocimiento del mundo está limitado. Cuando nosotros experimentamos los fenómenos del mundo, lo hacemos a través de nuestros lentes o nuestras categorías a priori de pensamiento. El mundo objetivo es percibido por un sujeto que piensa. No es el caso, por ejemplo, del solipsismo, que tiene la idea de que el mundo es creado por una mente subjetiva. A pesar de que podemos asumir que hay objetos que existen en sí mismos, nunca podemos percibirlos directamente en sí mismos sin pasarlos antes por la experiencia de nuestra mente. Kant llama a los objetos en sí mismos Ding an sich. El Ding an sich, o el objeto en sí mismo, existe en un reino diferente al reino fenomenal. El reino noumenal, como le llama, pues está más allá de nuestros sentidos. Las cosas en el reino noumenal solamente las podemos conocer de manera limitada, a través de las categorías de nuestra mente. ¿Dónde está Dios en todo esto? Pues evidentemente para Immanuel Kant, Dios no pertenece al reino fenomenal o al mundo fenomenal. Pertenece al reino o mundo noumenal, al Ding an sich. Entonces, la idea de Dios no puede ser conocida directamente por los sentidos de nuestra experiencia. Tomás de Aquino hablaba en su Teología Natural de que Dios podía ser conocido a través de los fenómenos del mundo. Y Tomás llegaba a esta conclusión basado en Romanos 1, 19 al 20, donde se habla de que el eterno poder de Dios puede ser conocido observando pues la belleza y el orden de la creación. O sea, el mundo
o el reino fenomenal. Pero para Immanuel Kant dijimos que Dios pertenece no al reino de los fenómenos, sino al reino o mundo noumenal, al Dich an sich, y por lo tanto, pues, Immanuel Kant terminó negando las conclusiones de la teología natural de Tomás de Aquino. En este punto tenemos que decidir a quién le vamos a creer, si al apóstol Pablo, que dice que Dios puede ser de algún modo conocido en su poder a través de la observación de la creación y el orden de lo que él ha hecho, o creerle pues a Immanuel Kant, que dice que como Dios pertenece al reino noumenal, no puede ser conocido por el ser humano. El argumento ontológico de la existencia de Dios, de acuerdo a pensadores como Anselmo, es pues que Dios es un ser fuera del cual ningún otro más grande puede ser concebido, y este ser pues debe de existir en la realidad así como existe en el pensamiento. Kant atacó este argumento diciendo que la existencia no es un predicado. Esto significa que es muy elusivo como para recibir una definición formal. La existencia se posiciona en un lugar diferente de sus predicados, aquellas cosas que se pueden afirmar o negar acerca de la misma. Uno puede conocer completamente la esencia de una cosa con todos sus predicados y sin embargo desconocer si dicha cosa existe o no. La razón nos puede permitir, pensaba Kant, concebir que Dios puede o debe existir, pero esa misma razón no puede saber que Dios de hecho existe. El argumento cosmológico de la existencia de Dios dice que si algo existe, entonces un ser absolutamente necesario debe también existir. Apela a la ley de la causalidad. Como nada puede ser su propia causa, algo debe de ser incausado o existente en sí mismo para dar a luz a la existencia de todas las demás cosas. Sin embargo, aquí pues Immanuel Kant alega que la ley de la causalidad pues solamente puede ser aplicado al mundo sensible, es decir, al mundo de los fenómenos, al que puede ser percibido a través de nuestros sentidos. Y como hemos dicho que para Immanuel Kant Dios pertenece al mundo noumenal, pues entonces este argumento cosmológico no tiene sentido. Respecto al argumento teleológico, que dice pues que la existencia de Dios es necesaria para darle una finalidad y un orden y propósito a todas las demás cosas, pues Kant la enfrenta de alguna manera con el mismo escepticismo con que enfrenta los dos argumentos anteriores, el ontológico y el cosmológico, porque Kant está de acuerdo, el orden precisa a un ordenador, a alguien que ordene las cosas, pero como esto depende de la ley de la causalidad, y como Kant dice que la ley de la causalidad es un asunto del reino fenomenal, entonces estamos delante de un problema más. Es importante pues recordar que Immanuel Kant no está negando ni negó la existencia de Dios. Lo que él negó es que la existencia de Dios pudiera ser racionalmente demostrado, al mismo tiempo que negó también que la idea de Dios pudiera ser racionalmente desaprobada. Finalmente llegamos al argumento moral de Dios, de algo interesante, porque parece ser que Kant había estado rechazando dentro del mundo de los fenómenos el conocimiento de Dios, y aquí nos introduce a su imperativo categórico o regla de oro. Kant creía que debía de existir algo que obligara universalmente a los seres humanos, una obligación moral o un imperativo del deber. Y esta regla de oro de Kant decía que debíamos de actuar como si quisiéramos que la máxima de nuestra voluntad sirviera como principio de regulación universal. Kant enfrentó el hecho de que para que existiera un imperativo o una obligación moral significativa, pues necesariamente debía de existir la idea de Dios. Para que prevaleciera el principio de justicia, pues finalmente debía de existir un juez perfecto que fuera impecable moralmente, que no fuera corrupto
y que trajera la justicia perfecta. Este juez, por lo tanto, debía de ser omnisciente, nunca errar en sus juicios, omnipotente y asegurarse de que la justicia se aplicara. Aquí es donde Manuel Kant concluye que el Dios cristiano debe de estar en la base de toda la ética para que ésta tenga significado. En términos prácticos, entonces, pues, los seres humanos tendríamos que vivir como si Dios existiera, aun cuando no pudiéramos saber si Dios existe o no. Aquí recordamos la máxima de Fyodor Dostoyevsky, que dice que si no hay Dios, entonces todas las cosas son permisibles. Sin una norma absoluta y ética, la moralidad se reduciría a las preferencias del mundo y esta se convertiría pues en una jungla en donde primaría la ley del más fuerte. Gracias y nos vemos en la siguiente clase informal de este curso de filosofía para cristianos.